A las 8:06 le contaba en nuestro primer resumen que el todavía coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pasó de insistir en su aspiración a la presidencia de la República a decir: prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente. Esto al descartarse como abanderado de la oposición en caso de no resultar favorecido por la candidatura presidencial de su partido. Algo sucedió, y creo que no es que sea yo muy perspicaz, pero algo sucedió porque en la última entrevista que tuvimos aquí con él, poco antes de esta sesión nocturna del Senado en la casona de Jicotencatl, nos decía Ricardo Monreal: no, nada de esto se va a aprobar en fast track, todo va a seguir la ruta de las comisiones. Y bueno, en unas cuantas horas, pues las declaraciones de Ricardo Monreal cambiaron drásticamente. Y bueno, para tratar de entender lo que ahí ha sucedido, pues nada mejor que hablar con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues sí, efectivamente, el día de ayer, Ricardo Monreal pues sale y comenta que si bien se va a mantener en el proceso de elección del candidato a la presidencia de la República por parte de Morena, lo cierto es que él pues está dispuesto a levantarle la mano a cualquiera de sus tres compañeros que salga triunfador, que en este caso serían o Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López o Marcelo Ebrard. Él está dispuesto a levantarles la mano y después dejó muy en claro que de ninguna manera va a traicionar al movimiento, porque no va a traicionar al presidente de la República, y de esa manera, bueno, disipa todas las dudas y todas las esperanzas que algunos tenían de que él pudiera encabezar un movimiento de la oposición con una nueva candidatura, pero desde la oposición, Pascal. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues hay un factor importante, que es la reconciliación del presidente de la República con él, el hecho de que el presidente le levantara el castigo y lo volviera a aceptar en Palacio Nacional, lo volviera a convocar, y por lo que ayer dijo Monreal en una conferencia de prensa, pues él está extasiado por el hecho mismo de que el presidente de la República le haya levantado el castigo y ahora ya pueda volver a Palacio Nacional. Claro, Pascal, todavía falta ver si lo vuelven a invitar a desayunar. Como recuerdas, desayunaba 2 veces al mes con el presidente de la República. Ahorita todavía no llegamos a ese nivel, pero quizás después de que Monreal ha dicho que él prefiere ser nada a traicionar al presidente, a lo mejor el presidente ya también le vuelve a invitar a sus desayunos con tamales de chipilín. Es claro que bueno, no sé si usar la palabra reconciliación. Es claro que volvió a ser invitado y volvió a ser tomado en cuenta, y lo sentaron ahí en primera fila o en la mesa de honor en Palacio Nacional junto con las otras corcholatas. Pero lo que yo me pregunto es: ¿por qué se dio esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que lo propició, digamos? Pascal, pues mira, esta es una decisión que evidentemente es personal del presidente de la República, que se da horas después de que él se reincorpora de días que estuvo fuera por el COVID que le dio, y por todo esto que él informó que le había dado un váguido. Pues se reincorporó y lo primero que hizo fue convocar a los senadores junto con Ricardo Monreal, porque ya los había convocado antes, pero no convocaba a Monreal. Entonces, esta vez, y es una decisión muy personal del presidente de la República, del por qué vuelve a llamarle a Monreal. Ahora, en el contexto en el que se da, Pascal, más allá de las reformas que se aprobaron, pues veníamos de un fenómeno que era inédito en el Senado. El coordinador de Morena, o sea, Ricardo Monreal, había acordado algo con la oposición y ninguno de sus compañeros votó con él. ¿Y eso qué significa? Que lo dejaron solo. Y Monreal dijo muy claro: es que esto ocurre porque ya los senadores están respondiendo a sus intereses de sus grupos que están decantándose por una corcholata. Y aquí te detengo para hacerte una pregunta, que también a lo mejor es de difícil respuesta, porque como tú dices, son cuestiones que solamente quienes las deciden nos pueden responder. Pero digamos, hay dos hipótesis de lo que pasó en esa votación a la que tú te refieres. Uno,
Monreal estaba convencido de que iba a sacar adelante este acuerdo con la oposición y sus compañeros lo dejaron colgado. Y dos, Monreal ya sabía lo que iba a pasar y decidió engañar a los coordinadores de oposición. ¿Cuál de estas dos premisas te parece más posible? La segunda, Pascal, en la que Monreal ya sabía, y mira, lo confesó él mismo. Hace unos días sacó un video donde él dice que desde el miércoles sabían que se iba a tomar la tribuna. La tribuna se tomó el jueves, cuando se hizo la votación. Entonces él ya sabía que sus compañeros le habían dicho que no, Pascal. Sí. Pero él aún así se aventó y dijo, no, sí, lo vamos a sacar, que ya después dijo que no, que el compromiso era votarlos, pero no es cierto, el compromiso era elegirlos. Él mismo lo había dicho. Entonces él ya sabía que iban a votar en contra. Pero el asunto es este, Pascal. Lo haya sabido el miércoles, el martes o el mismo jueves, lo cierto es que lo dejaron solo. Lo cierto es que no lo respaldaron en su idea. ¿Sí? O sea, públicamente él aparece como que lo dejaron solo con este planteamiento. Por supuesto. No, y realmente lo dejaron solo, Pascal, y él mismo se queja y dice, mi liderazgo está socavado. Ahora, lo admite ¿esto públicamente. podría implicar una remoción próxima de Monreal como coordinador? No creo, Pascal, porque lo hubieran hecho ese día. O sea, yo ese día que estaba reunidos con el presidente, yo llegué a pensar que probablemente lo iban a quitar, pero no lo hicieron. Entonces, yo lo que creo, Pascal, es que mucho de esa motivación de esa reunión es que el presidente valoró que la grilla en Morena se está desbordando. Y no quiere propiciar más, ¿no? Exactamente, y que vamos en un camino similar al del PRD, que terminó por balcanizarse, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que el presidente, en esos días que estuvo recuperándose, observó el nivel de grilla que se está dando en Morena. Y por eso dijo, a ver, vénganse todos los aspirantes y a ver, vamos a calmarnos. Porque no habría ningún otro motivo, Pascal, para citar a Sheinbaum, a Adán y a Marcelo. O sea, puedo entender que Adán, porque es el secretario de Gobernación, pero ¿para qué llama al canciller y a la jefa de gobierno? Entonces, yo lo que creo es, Pascal, que el presidente les dijo, se calman todos. Y tú tendrás a tu gente y tú a la tuya. Acababa unos días antes, Pascal, lo publicamos en Excelsior. Malú Micher acababa de reprochar a los senadores que Cravioto estaba amenazando a los legisladores que si no se sumaban a Sheinbaum, los iban a expulsar del partido. Pues ahí está, yo creo que esta es una explicación muy interesante y aterrizada en datos sobre lo que ha sucedido con Monreal y lo que ha sucedido en el seno de la 4T, así que vamos a seguir los hechos, Leti, y te agradezco como siempre la crónica. Gracias a ti, Pascal, muy buen día. Gracias, vamos a una pausa.